consagrarnos más, esto es para santificarnos, esto es para venir más puntual a los discipulados. Yo no he hecho nada, esto es para venir puntuales. Hermano, y es evidente que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía que tenía a nivel mundial. Ya muchas naciones se les están sacudiendo, ya muchas naciones quieren sacudirse del yugo de los Estados Unidos, y Estados Unidos va a perder hegemonía cada vez más. No saben qué hacer con Rusia, están promoviendo sanciones contra Rusia y no prosperan, porque ya nadie cree en Estados Unidos, porque Estados Unidos fue una nación que fue fundada bajo la Biblia, y hoy Estados Unidos, igual que Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, hoy le han dado la espalda. Ellas no son naciones ateas, quieren serlo, pero su fundamento ha sido la santa palabra de Dios. Por eso es que han surgido así, porque se han edificado bajo la palabra de Dios, pero la han abandonado y Dios también los ha avergonzado. Antes, unos años antes, quizás pocos siglos, menos de un siglo, la extensión de Gran Bretaña, su influencia era enorme. Ahora está reducida allí a su nación. Se le quiere separar Escocia, ya se le separar, que es al norte. Ya se le quiere separar, que es al norte de Gran Bretaña, y ya están promoviendo un referéndum porque quieren independencia. ¿A dónde quiero llegar esto? Quiero llegar a que estas naciones un tiempo estuvieron del lado de Dios, porque muchos de los puritanos de Gran Bretaña, de Inglaterra, que fueron perseguidos en la época de Lutero, fueron los que se fueron para Estados Unidos, y ellos ayudaron a fundar Estados Unidos. Ellos empezaron a evangelizar a estos indios, a estas personas que vivían allí, alejarlas de la religión esta natural, de sus invocaciones. Y por eso es que Estados Unidos hoy es potencia, porque fueron fundados en la santa palabra de Dios. Pero hoy Estados Unidos está de capa caída. Irak está siendo hoy desolada. Esto lo está promoviendo Estados Unidos. Es increíble. Estados Unidos inventó Al-Qaeda para sacar a los rusos de Afganistán, y ahora Al-Qaeda se la tiene montada Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de este grupo, el Estado Islámico y el Levante, que quieren promover en Irak y en toda esa región. Eso lo hizo Estados Unidos para quedarse con todo el petróleo, y ahora eso se les va a devolver a la espada. Ya están promoviendo que por estas vías de México, ellos van a entrar por ahí a Estados Unidos. Hermanos, Estados Unidos va a desaparecer de la esfera mundial de su influencia. Siria está siendo devastada por la guerra. Ya ustedes saben esto que comenzó con la llamada primavera árabe, que comenzó allá en Libia, mataron a Muammar Gaddafi. Esto se fue extendiendo allá en Túnez, creo que empezaron allá primero en Argelia, se fue para Siria, todavía no han parado. Hay levantamiento armado en Siria y no saben qué hacer con ese levantamiento armado. Rusia, aquí es donde quiero llegar. Rusia hoy está cobrando el mayor protagonismo en toda la historia. Rusia no va para atrás. Hace quizás unos 10 años, quizás Rusia estaba medio nombrada porque se estaban recuperando económicamente, y Rusia, hermanos, se ha pegado una despegada, porque así está escrito aquí en la palabra, que ahora lo vamos a ver. El conflicto esto con Ucrania, quiero decirle, no le pierda de vista a este conflicto con Ucrania. Este conflicto lo provocó Estados Unidos y Europa. Había un grupo que quería pasarse del lado de Rusia, pero una parte quería estar con Europa. Cambiaron al presidente, que era pro-ruso, y pusieron a un presidente que es pro-europeo y pro-americano. Entonces, hermanos, nada de estos acontecimientos que están pasando, nada de esto puede ser indiferente a la iglesia. Esto no es una reunión para hablar de política internacional. Simplemente ver todos estos sucesos a la luz de la santa palabra de Dios. Entonces, hermanos, este conflicto con Ucrania terminó anexando a la península de Crimea. Vea un mapa, por favor, que está ahí en el Mar Negro. Ellos se anexaron a Rusia. Hay otros estados del este de Ucrania que están peleando
Ellos están peleando por la independencia y les están dando duro a ellos. Pero al final Rusia allí va a terminar ganando. No saben qué hacer con Rusia. Entonces quiero comenzar sobre qué antecedentes van a preceder a esta invasión. Va a ser una invasión promovida por Rusia. Pero antes de esto van a haber una serie de antecedentes. ¿Como cuáles? Número 1, Damasco, la capital de Siria, será destruida. ¿Cómo está Damasco hoy en día? No está totalmente destruida. Está en guerra. Partes de Damasco están dominadas por estos grupos. Parte de Damasco está destruida y esta palabra se va a cumplir. Y yo sé que hay más de uno que aquí está diciendo, bueno, cuente, ¿dónde está eso en la Biblia? Vámonos a Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17, versículo del 1 al 3. Isaías capítulo 17. Aquí lo dice claro, esto todavía no ha acontecido. Esta guerra del capítulo 38 de Ezequiel no ha acontecido todavía. La otra vez estaba escuchando un audio de Benjamín Netanyahu, que es el actual primer ministro de Israel. Y él sabe que van a ser invadidos por Rusia. Él lo sabe. Los judíos estudiosos de la palabra saben las profecías bíblicas. Y yo no sé qué le pasa al pueblo cristiano. Se han convertido en religiosos en venir a la iglesia. Vienen a la hora que sea el discipulado, yo no escuché nada. Hermano, esto es para su beneficio. Si usted quiere estar así, es su problema, pero los otros van a tener ventaja y a ellos son los que vamos a tener en cuenta. Amén. Isaías, capítulo 17. Profecía ¿sobre qué? Sobre Damasco, lo dice bien claramente la palabra. He aquí que Damasco, esto no se ha cumplido, dejará de ser ciudad. Pablo se convirtió camino a Damasco. Y será montón de ruinas. Aquí está bien claro, esto no hay que hacer curso de nada para interpretar. Aquí está esta profecía bien clara. Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco va a cesar y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, es decir, la perdieron, dice Jehová de los ejércitos. Algo muy parecido dice el profeta Jeremías en el capítulo 49. Jeremías 49, 23. Jeremías 49, 23. Dice, acerca de Damasco, otra vez lo menciona, acerca de Damasco, se confundieron Hamad y Arfad, porque oyeron malas nuevas, tremendo, malas nuevas. ¿Y cómo es el evangelio? Buenas nuevas. Porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas, en desmayo no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Entonces, mi hermano, estas dos profecías nos hablan claramente de la destrucción de Damasco, capital de Siria. Hoy Siria está vuelta nada. Han tenido un leve momento de paz, hermanos. Estas cosas están aconteciendo delante de nuestros ojos. Estas cosas las tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, el rapto de la iglesia está cercano. El rapto, yo no escuché nada. El rapto de la iglesia está cercano. Entonces, Damasco, estos son eventos que van a anteceder la invasión de Israel. Y es lógico que venga la invasión de Rusia del norte. Hermano, si usted traza una línea entre Jerusalén y Moscú, es una línea recta. Búsquenlo en un mapa, hermano.
Búsquelo en un mapa. Es una línea recta y queda justamente al norte. ¿Qué otra señal, qué otros eventos van a anteceder esta venida, esta invasión? Número 2, Israel va a vivir en paz. Pregunto, ¿actualmente Israel está viviendo en paz? No está viviendo en paz. Tiene muros de protección, murallas allá con los palestinos, en la franja de Gaza. Tiene estos misiles interceptores de misiles. Israel no está viviendo en paz porque está rodeado de enemigos. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Qué se requiere para que Israel viva en paz? No tanto. Eso viene despuesito. ¿Qué se requiere militarmente para que Israel viva en paz? Que los derrote militarmente y los someta. Eso va a suceder. Israel va a atacar próximamente a Irán. Cuando usted oiga esa noticia, hermano, prepárese porque todo esto es bíblico. Porque el principal enemigo de Israel se llama Irán. Irán tiene un potencial nuclear. Israel no va a permitir que Irán se arme nuclearmente. Israel va a destruir sus bases militares. Usted está viendo que estas cosas están sucediendo y usted no cambia de vida, hermano. Usted está pendiente de la prosperidad, del dinero, los que me escuchan, que son amantes de esto. Usted tiene que salirse de esas iglesias apóstatas. Les están robando el dinero, los están engañando y los están llevando al hoyo del infierno si no se arrepienten. Todas estas cosas están aconteciendo. Devuélvase conmigo el libro del profeta Ezequiel. Aquí lo dice bien claro, hermano. Israel va a vivir en paz. Va a vivir en paz. Israel le va a dar un golpe militar contundente a una sublevación de musulmanes que se van a levantar. A partir de ahí Israel va a vivir en paz. En el verso 11 dice: y subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan como, esto se refiere a Israel, que habitan confiadamente. El apóstol Pablo dice algo muy parecido, que cuando venga paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. Aquí lo dice el profeta Isaías, que habitan confiadamente, todas ellas sin muros. Es decir, cuando esto suceda, cuando Israel someta a todas estas naciones que van a invadirle, Israel le va a dar un tate quieto militar. Israel es la nación de Dios. No es perfecta. Ahí hay un remanente. Y me atrevo a decir que ya los 144,000 nacieron. ¿De qué me está hablando, hermano? Usted está azul porque usted no lee la palabra. Ya los 144,000 que van a predicar el evangelio, que está en el Apocalipsis 7, ya habrán nacido, estoy muy seguro. No me diga con el cuento que si usted se queda en el rapto, usted va a andar regando por ahí que usted es uno de los 144,000. Entonces, Israel habitará seguro. Y si habita seguro, es porque va a haber un levantamiento armado, hermanos, no en vano. Está este grupo terrorista que se ha levantado, el ejército islamista y el Levante que se llama. Pero también se van a levantar otras naciones, se va a levantar Egipto, se va a levantar Jordania, el Líbano, Gaza, Arabia Saudita, Siria también, quizás aquí sea destruida Siria. Así está en el Salmo 83. Vaya conmigo un momento, ya vamos a venir otra vez acá a Isaías, a Ezequiel. Salmo 83. Aquí está bien claro, hermanos. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. Los enemigos de Israel son los enemigos de Dios. Usted ore por Israel, hermano, no deje de orar por Israel. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación. Esto es lo que están tramando los musulmanes. Quieren destruir a Israel, quieren borrarlo del mapa. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Estos son los árabes.
los de Moab y los agarenos. Moab quedaba así un poco a la derecha de Israel, donde está hoy en día Jordania y parte de Siria y parte de Irak. Jebal, Amón y Amalek, que tipifican Egipto. Los filisteos, la franja de Gaza se levantará contra Israel. Y los habitantes de Tiro, de allá de Beirut. También el asirio es una combinación de Siria con Irak. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, y hazle como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol, por no decir otra cosa, para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, confúndelos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean honrados, deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Hermanos, el levantamiento, esto está, hermanos, yo no estoy hablando de que esto va a acontecer en 100 años, de que esto ni siquiera acontecerá en 50 años. Esto va a acontecer lo más probable que sea antes de la tribulación, ya lo vamos a ver. Es lo más probable. Antes del rapto, después del rapto, no se sabe. Pero esto acontecerá antes de la tribulación. Y probablemente sea antes del rapto y tus ojos lo van a ver, si es antes del rapto. Ahora sí, devuélvase conmigo al capítulo 38. ¿Quién va a dirigir esta guerra? Esta guerra la va a dirigir Rusia. Esta guerra de Gog y Magog no es el Armagedón. Esto lo va a ver muy claramente cuando vea el Apocalipsis, si es que Cristo no ha venido antes por su iglesia. Esta guerra no es la del Armagedón, porque la guerra del Armagedón se da al final de la gran tribulación. Esta guerra tampoco es la guerra de Gog y Magog que se levanta ya en Apocalipsis capítulo 20. Esa guerra la promueve directamente el diablo. La guerra de Armagedón son las naciones las que la impulsan, y esta guerra la impulsa Rusia. Rusia, en el capítulo 1, dice, vino a mí, Ezequiel 38, hermanos. Ezequiel 38, perdón, exacto, corrijo. Versículo 1. Ezequiel 38, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog significa gobernante. En tierra de Magog. Esta tierra de Magog es Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, no sé si ya están. Toda esa región. Príncipe soberano de Mesec. Esta palabra Mesec, según el historiador judío Josefo, dice que esta palabra es la raíz para la palabra Moscú. Y la palabra Magog, esta palabra príncipe soberano, esta expresión, escucha, la expresión príncipe soberano se dice Rosh. Y de ahí dicen los eruditos y los estudiosos de estas lenguas que de ahí viene la palabra Rusia, mi hermano. Rusia, esto está aún, ¿sabe? Si pueden buscar los escritos del historiador judío Josefo, que esta parte de Rusia fue poblada por el hijo de Noé, Jafet. Exactamente por el nieto de Noé, Magog. Así está en Génesis. Así se fueron poblando después que salieron del arca. Se fueron poblando y allí Magog, nieto de Noé, fundó Rusia, Mar Negro y todas estas regiones rusas. Y qué coincidencia, hermano, todas estas provincias rusas que les acabo de mencionar son musulmanas. Así que, hermano, todo está en el ajedrez de Dios para que Dios le diga un solamente jaque a Israel. Israel se va a mover y el jaque mate se lo van a dar a los rusos. Hermano, esto está aconteciendo. Esto está aconteciendo para que usted abra los ojos
para que usted se consagre a Dios, porque estos tiempos difíciles son malos. Y Jesús viene por una iglesia limpia, por una iglesia vestida de blanco, de lino fino, resplandeciente, sin mancha, para casarnos con el novio. Ahorita somos el novio, somos la novia. Cuando nos casemos, seamos raptados, nos vamos a encontrar con nuestro esposo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, hermanos, a lo que se refiere el capítulo 1, el versículo 2, se refiere en pocas palabras a Rusia. De eso hay bastantes estudios en internet, usted lo puede buscar. Mesec es la forma rústica de Moscú, y Tubal. En Rusia hay una región que se llama Tobolsk. Usted lo puede buscar. Quizás también es una raíz de esa palabra. Entonces realmente lo que está diciendo el versículo 2, él dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra el gobernante de Rusia, en tierra de Rusia, de Magog, en tierra de Rusia, príncipe soberano de Moscú y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Ogog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Entonces, hermano, este primer versículo se refiere, número 1, a Rusia, indudablemente toda la Federación Rusa, absolutamente toda. Y Rusia tendrá unos aliados. Aquí viene la pregunta. Antes de decir quiénes van a participar, quiero decirles cuándo va a ser esta guerra. ¿Por qué dije que será antes de la tribulación? Porque ahí mismo en Ezequiel 39:9, Ezequiel 39:9, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Cuántos están aprendiendo, hermanos? Hermanos, no estoy aprendiendo, pero estoy asustado. Ezequiel 39:9, escucha, dice: y ya cuando sean destruidos, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. Es decir, van a ser destruidos esos armamentos. ¿Por cuántos años? 7 años. 7 años. ¿Qué le dice eso a usted? Si el tiempo de la tribulación va a durar 7 años, del cual se compone la primera mitad, que se le ha llamado la tribulación, y la otra mitad, que se le ha llamado la gran tribulación, cada una en 2 periodos de 3 años y medio, no puede ser que si el diablo, por mano del anticristo, va a perseguir a Israel, Israel vaya a quedarse a destruir armas. Eso es ilógico. Entonces esto me dice, hermanos, que esto puede ser antes, esto va a ser antes, mucho antes de la tribulación. Porque Israel, cuando sea perseguida por el anticristo, por el mismo diablo, Israel lo que más va a hacer es a huir. Ahí es donde va a salir el remanente de Dios, que va a huir para Jordania, para Petra. Después hablaremos de eso. Entonces, hermanos, es muy claro que esta guerra no va a ser al inicio de la tribulación. Esta guerra no va a ser a la mitad, al inicio de la gran tribulación, mucho menos, sino que va a ser mucho antes. ¿Por qué esta guerra? Primero, porque está profetizado por la palabra de Dios. Pero hay otras razones, hermanos, y es acerca del potencial de gas que tiene Rusia. Rusia, yo creo que surte a Europa de gas natural. A Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, muchos países allí. Hay un tremendo gasoducto desde acá de Rusia para alimentar a Europa. Es decir, que Rusia tiene, aparte de Europa, la tiene agarrada. Porque ellos no tienen otra fuente de energía, no hay mucho petróleo en Europa. Rusia es rica en petróleo, pero tiene profundos yacimientos de gas. Y qué extraño, hermanos, usted puede encontrar en las noticias, Israel hace poco tiempo también descubrió grandes yacimientos de gas. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 38, dice la razón de esta invasión. La razón de esta invasión dice, ¿qué dice? Para arrebatar despojos. Esto es lo que los estudiosos han dicho, que se refiere con el gas. Quizás Rusia quiera adueñarse para él tener el control de toda Europa, porque si perfectamente pueden exportar gas,
hay unos aparatos, unos equipos especiales para llevar gas en barco. No todo es por oleoducto. Entonces dicen, para arrebatar despojo, lo más probable es que Rusia quiera arrebatarle el dominio que pueda tener Israel a nivel energético, a nivel de gas, y para tomar botín, para tomar tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo escogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Hermanos, los estudiosos dicen que la parte central de la tierra es Jerusalén. Jerusalén, así está en Ezequiel capítulo 5:5, lo puede buscar más adelante. En el versículo 13 de ahí mismo de Ezequiel, ahí dice que el resto del mundo, o gran parte del mundo, va a protestar por esa invasión. Aquí dice, verso 13, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿han venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y procesiones, para tomar grandes despojos? Esto nos habla de una protesta mundial. Hermanos, si Rusia invade a Israel, quiero preguntarles, ¿quién es el principal aliado de Israel actualmente? Estados Unidos de América. Hoy Estados Unidos de América le está dando la espalda a Israel. Hoy Estados Unidos de América está dando el apoyo a los palestinos, promoviendo, impulsando, presionando para que nazca el Estado palestino. Eso va a haber un acuerdo de paz. Algunos dicen que ya se firmó con Bill Clinton en Camp David. Simplemente lo que va a ratificar el anticristo es a ratificarlo, pero eso va a ser al inicio de la gran tribulación. Entonces, hermano, Estados Unidos aquí no aparece en el mapa. Entonces, quiere decir esto, hermano, que Rusia le va a dar un tate quieto a Estados Unidos ahora con todo este conflicto que está sucediendo con Ucrania. ¿Sí ven por dónde va la cosa? ¿Sí ven por qué esto nos puede interesar a nosotros, todo esto que está pasando? Estados Unidos ya está retrocediendo y Rusia le está ganando ventaja. Así que, mis amados hermanos, quiero pedirles el favor que no le pierda de vista a todo este conflicto con Ucrania, todas estas amenazas con Irán, porque todo esto son tiempos proféticos que están ocurriendo delante de nuestros ojos. ¿Qué más podemos decir aquí? Nadie va a defender a Dios. Nadie va a defender a Dios. En el versículo 14 dice la Biblia que Dios trae la invasión del norte, ya sabemos que es Rusia, ¿verdad? En el versículo 14 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Magog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. Tremendo. ¿Cómo va a habitar Israel? Con seguridad. Esta seguridad la va a dar un conflicto militar, que Israel humille a Siria, a Irán, a todos estos estados que están alrededor, que son enemigos de Israel. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Es decir, Dios va a traer del norte a Moscú, a toda Rusia, para invadir a esta nación. Entonces, se nos dan una serie de personas que van a invadir Israel, que van a apoyar a Rusia. ¿Quiénes son? En el versículo 5 está Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Irán no puede sola. Quizás Irán, al verse atacada por Israel, entonces quiera vengarse con Israel con el apoyo de Rusia. Irán, Cus, que Cus es Etiopía. No sé qué van a pelear los etiopíes, si realmente no tienen, quizás puedan ser un punto Israel va a ser atacado por todos los puntos al tiempo. Fud, que es Libia, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, algunos dicen que Gomer no son los gomelos, es Alemania. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, esto representa a los turcos. Entonces fíjense, todas estas naciones en esta primera guerra de Gog y Magog que van a unirse contra Israel.
Irán, Etiopía, Libia, Argelia, Túnez, muy probablemente los turcos y los alemanes y muy probablemente los armenios que quedan allá en Europa. Entonces, hermanos, estas son las naciones que van a invadir a Israel. ¿Quién va a defender a Israel? Israel tiene potencial militar, pero no tanto para todo esto. No tanto para enfrentarse solamente con Rusia. Y más si los atacan de aquí, de allá. Hizo un acto heroico Israel en la guerra de los 6 días. Busquen en YouTube, guerra de los 6 días, hermano, es tremendo esto. Nadie tiene quien defienda a Israel. Estados Unidos, estoy hablando humanamente. ¿Sabes quién va a defender a Israel? Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Hermanos, al mejor estilo del Antiguo Testamento, Dios va a intervenir. Literalmente, al mejor estilo del lejano oeste, Dios va a intervenir. Ahí mismo en el capítulo 38 de Ezequiel, hermanos. Esto es precioso, este capítulo, hermano. Léaselo con calma en su casa. En el capítulo 38, miren cómo Dios los va a destruir. Hermano, no sé si se van a disparar tantas armas pero esto va a ser real. Posiblemente no se disparen armas. Posiblemente hayan escaramuzas para estar alerta, pero hermano, a la mano de Jehová los va a defender. Les estoy hablando, hermano, estos milagros que vimos, por ejemplo, de las plagas, se van a repetir. Estos milagros que vimos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat solamente canta alabanza mientras ellos se matan a espada, esto se va a repetir. Dios mismo, Jehová de los ejércitos, va a defender a su nación. ¿Cómo lo va a defender? Número 1, con terremoto. Así está en el verso 19. En el verso 19. Vamos a leerlo del verso 18. En aquel tiempo, cuando Jehová venga contra Gog, contra Rusia, contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor, subraye eso, sobre la tierra de Israel. Parte de ese ejército que van a invadir a Israel van a ser destruidos con temblor. Número 1, van a haber manifestaciones, probablemente haya un tsunami en el Mediterráneo. Dice que los peces del mar, mire lo que produce temblor. Usted sabe que todo tsunami lo produce un temblor, ¿o no? Todo tsunami lo produce un temblor. Que los peces del mar, las aves del cielo, ustedes saben que cuando hay temblores, las aves, no sé qué pasa, están estudiando esos fenómenos, insectos, las aves empiezan a migrar, empiezan a tener manifestaciones. Las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, hermano, todos estos animales, cuando esto lo están estudiando muy de manera avanzada los japoneses, cuando hay manifestaciones de terremoto previo, estos animales empiezan a moverse, a huir a otros lugares. Que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. O sea, ellos van a reconocer que ese terremoto lo produjo Dios para eliminar a los enemigos de Israel. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor. Esta es la otra manera de cómo Dios va a destruir a los ejércitos. La espada de cada cual será contra su hermano. Quizás empiezan a pelear, a discutir. Yo se los dije, ¿por qué no venimos para acá si esta tierra es sísmica? Y se van a empezar a matar entre sí. Esto es bíblico y esto va a ocurrir, hermano. Miren cómo Dios defiende a la nación de Israel. Cómo Dios más los va a matar. Y yo litigaré contra él con pestilencia. Dios va a traer pestes, enfermedades a esos ejércitos invasores y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia
y piedras de granizo, las mismas de Egipto, y fuego y azufre. Esto va a ocurrir, hermanos. Escucha lo que viene ahorita. En el verso 23, ¿qué va a suceder después de esta destrucción de estos ejércitos por la mano de Dios? Israel no va a hacer nada. Israel no va a hacer nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 23? Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sabe qué va a pasar? Mucha gente se va a volver a Dios. Mucha gente se va a volver a Dios en este tiempo. Increíble que Dios permita que una gran calamidad, una gran guerra, sea para que muchas, porque aquí dice que muchos lo van a glorificar y lo van a santificar. ¿Cómo pueden hacer eso? Ellos van a reconocer que quien hizo eso fue Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Aleluya. Hermanos, esto está por ocurrir delante de nuestros ojos. Hermanos, y como esto ocurra delante de nuestros ojos, con mucha más razón debemos santificarnos y saber que el rapto de la iglesia está cercano. Y quizás, hermanos, esta gente se vaya en el rapto. Es lo más probable que esta gente que se convierta, empiecen a ir a iglesias cristianas, salgan de esas iglesias de prosperidad. Porque, hermanos, estos tiempos, hermanos, son preciosos. No se asuste cuando hayan guerras y rumores de guerra. Al cristiano no tiene que temer estas señales. Al contrario, tiene que alegrarse porque nuestra redención está cerca. ¿Cuántos lo creen? Nuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, es lo más probable que mucha gente, naciones impías, paganas, dicen, verdaderamente es lo que predican los cristianos. Verdaderamente lo que dice la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Dios será conocido, hermano. Dios será conocido por esta hazaña que va a ocurrir. Y la última pregunta, ¿dónde va a ser esta guerra? Exactamente dónde. En el capítulo 39. Hermano, todo esto que está aconteciendo, hermano, simplemente es Dios que está terminando de calibrar el reloj profético. El reloj profético. Tú no has llegado a este lugar en vano, no has llegado. Dios te ha traído a este lugar porque Dios quiere salvarte. Yo estoy seguro que muchos, aunque se digan cristianos aquí, un tiempo atrás estaban apagados, recontrapagados, súper apagados, y Dios les está empezando a abrir los ojos. ¿Dónde exactamente va a ser esta invasión? Exactamente dónde va a ser esta mortandad. Tú pues, capítulo 39, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Moscú, contra Rusia, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Rusia, príncipe soberano de Moscú y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré, escucha, te conduciré y te haré subir a las partes del norte. ¿Del norte de qué? No. Del norte de Israel, escucha, del norte de Israel. Aquí lo confirmo más adelante. Y te traeré sobre los montes de Israel. Esta es una expresión, hermano. Aquí lo dice bien claramente. Dios va a traer del norte a la tierra de Israel, pero al norte de Israel. Aquí lo está diciendo. Y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Cuáles montes? Esta es una expresión para describir los altos del Golán. ¿Sabe qué son los altos del Golán? Realmente los altos del Golán le pertenecen a Siria. Pero Israel, en la guerra de los 6 días, se adueñó de los altos del Golán. ¿Sabe usted cómo surgió la guerra de los 6 días? Por el agua. Literalmente por el agua. ¿Por qué? Porque muchos ríos vienen de los altos del Golán, e Israel en ese tiempo estaba haciendo una gran tubería para que esa fuente llegara hasta acá al sur de Israel. Y viene Siria y viene y empieza a desviar a los ríos de los altos del Golán, y ahí es cuando se genera la guerra de los 6 días. Es tremendo, hermano. ¿Cómo se genera la guerra de los 6 días? Por el agua. Estoy hablando del agua literal. Entonces, hermano, hoy en día Israel
ocupado los altos del Golán. Hermano, y parte de los altos del Golán que le pertenecen a Siria, porque la otra parte le corresponde a Siria. Entonces, hermano, estos grupos terroristas que se levantaron contra Israel, contra Siria en la primavera árabe, tienen predominancia en los altos del Golán. Hermano, vea los mapas bíblicos, métase a internet, mapas sobre Israel, mapas sobre la primavera árabe. Hermano, nada de esto que empezó a acontecer allá, del otro lado del mundo prácticamente, esto no es para que nos mantenga indiferentes. Hermano, esta invasión va a llegar hasta los altos del Golán. Allí hay ejércitos rusos, posiblemente sean desplazados, pero allí van a ser destruidos los ejércitos. Estos que estamos hablando de Rusia, de Egipto, de Libia, de Irán, van a ser destruidos, se los va a tragar la tierra, van a ser muertos a filo de espadas entre ellos, van a sufrir muerte, plagas entre sí. Hermanos, estas cosas se están sucediendo en nuestros ojos. En el versículo 3 dice: y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. ¿Qué puede tipificar las saetas en el campo militar? Misiles. ¿Sabe de qué se jacta Rusia? De tener los mejores misiles supersónicos. Ya están hablando de misiles hipersónicos. Así es, usted escucha, Rusia tiene los mejores aviones, tiene los mejores misiles supersónicos. Es decir que yo no me acuerdo, alguien me puede ayudar, esas cosas que le ponen para interceptar misiles, esos escudos antimisiles, no van a funcionar si Rusia se decidiera atacar en cualquier momento a cualquier país. Pero aquí dice la Biblia que estos misiles fracasarán. Aquí lo dice claramente. No van a poder lanzar un ataque nuclear contra Israel. Esos misiles fracasarán. Acá dice: derribaré tus saetas. Quizá Israel tenga un mejor sistema antimisiles, no sé cómo lo va a hacer, pero Dios no va a permitir que ese sistema de misiles que tiene inclusive Irán prosperen contra Israel. Ellos van a ser destruidos. Acá lo dice: sacaré tu mano de tu arco, de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas. Aquí Dios va a traer a Rusia para ser destruida. Y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña, miren quiénes van a comer, se van a dar un gran banquete, las aves de rapiña, de toda especie, y de las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, enviaré fuego sobre Magog. Militarmente, ¿qué podría ser un fuego? Podemos pensar, correcto, que acaso esas bombas nucleares le estallarán allá mismo en Rusia, se estallarán a sí mismos los que tengan bombas nucleares. Hermano, yo lo veo así, no lo veo como un simple volcán y derramando lava. Hermano, el fuego de las bombas nucleares, ellos mismos se les van a explotar allá en Moscú, en Rusia, donde lo tengan, porque Dios va a librar a Israel de la mano de sus opresores. Acá lo dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad. Quizás Israel logre disparar algunas armas nucleares o unas bombas allá, y morarán con seguridad en las costas. Los que moran con seguridad en las costas, quizás tenga armas nucleares Libia, allá Beirut, quizás la franja de Gaza. Ellos van a desaparecer si no se arrepienten. Dios va a mandar fuego, lluvia de misiles allá. Y los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Hermanos, vea, aquí Israel tendrá que convertirse gran parte al Mesías, a Jesús el Mesías. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, esta palabra se cumplirá, y Dios permita que lo vean nuestros ojos, y después el rapto. Dice Jehová el Señor: este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, ya lo habíamos leído, y encenderán y quemarán
fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores. Escucha, esta es otra cosa que va a suceder. Realmente, hermanos, realmente, los altos del Golán, por los territorios bíblicos, le pertenecen a Israel. Israel se va a quedar hasta que venga Cristo con los altos del Golán. Aquí dice, despojarán a los que le robaron, despojarán a los despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Parte de Jordania, parte de Irak, es de Siria, es de Israel. Dice Jehová el Señor, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura en Israel. ¿A dónde van a enterrar a estos soldados que mueran? Los van a enterrar en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí entrará a Gog y a toda la multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Y la casa de Israel, mire este sepelio. Mire este sepelio, ¿cuánto va a durar? 7 meses. Enterrando rusos, enterrando a egipcios, enterrando a árabes. Nada que vamos a repatriar los cuerpos, no, allí mismo van a ser enterrados por 7 meses. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Usted puede leer los versículos que vienen, hermanos, en el capítulo 20, en el versículo 22. Dice, y de aquí y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Israel hoy en día ha olvidado a Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Todo pecado, hermano, trae cautividad. Por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espadas conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Hermanos, hasta aquí llega el mensaje de hoy. Hermanos, el propósito de este mensaje no ha sido simplemente despertar la curiosidad, es que nos despertemos espiritualmente, porque estas cosas ya están aconteciendo delante de nuestros ojos. Hermanos, qué tristeza, hermanos, qué tristeza que la mayoría de la iglesia cristiana no conoce lo referente a las profecías bíblicas. Andan hoy en día pendientes del dinero, de la cobertura apostólica, de la ofrenda al apóstol, del regalo al apóstol cuando cumple años, y lo dan en lluvia de sobres. Es da una tristeza esto que está pasando. Hermanos, usted debe hablarle porque yo sé que aquí hay gente que lo buscan de otras iglesias. Háblele la palabra de Dios y no tenga miedo. Porque hay muchos cristianos fríos, muertos. Están muriéndose, Señor, no me siento bien, y aquí no me siento bien, pero aquí me quedo por obediencia. Cuando Dios les ha mostrado, salid de ella, pueblo mío. Porque el babilonianismo se ha metido tristemente en la iglesia cristiana. Hermanos, es hora de despertar. Es hora, hermano, de retomar los sueños de Dios. No está de más que tú sueñes con tus cosas mientras estén en esta tierra. Tienes que ser responsable con tus hijos, con tu casa. No es que porque Cristo venga pronto y el rapto está cercano, entonces yo dejo a mi esposa embarazada y no le rindo cuenta a mi hijo, no importa. No, hay que ser responsables hasta el final, hermano. Consagrémonos porque la segunda venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Vamos a orar, hermanos, póngase sobre sus pies. Este es el último tema de Apocalipsis, quizás para descanso de algunos, que vamos a dar. Hermanos, todas estas cosas están aconteciendo delante de nuestros ojos. It's $1 coffee at Wawa. Try any size freshly brewed Wawa coffee, now including the small batch specialty grade Kenya AA from Wawa Reserve. Any size Wawa coffee is $1 for a limited time. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1.
El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro. ¿Dónde moras? Les dijo. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior,
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. el amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y